profesor es más que un profesor, ya es un viajero. Es tipo competencia de Bicho Rivero. Está con nosotros el profesor David Galeano. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, hablé. Aplauso, otra vez. Hola a todos, ahora a Fabi también y a toda la gente que siempre sigue el programa. Profe, acá hay información ¿Sí? que estuviste cenando en un lugar muy especial con tu señora y te vieron. Bueno, pero- ¿Cuándo más le llevaste a cenar? Qué bien. No, yo siempre le llevo a cenar, siempre. Ah, no es por el día nomás, ¿verdad? No, siempre. Llega un momento en que uno vuelve otra vez a cómo empezar, ¿verdad? Yo tengo 4 hijos todos grandes y bueno, el tiempo que yo viví con ellos en casa era una cosa fabulosa. Pero hoy en día todo está fuera de casa y volvimos a quedarnos nosotros dos, así que empezamos de nuevo. Claro, una etapa. Y profe, ¿cuál es el secreto? ¿Cuántos años de matrimonio? 42. 42. ¿Y cuál es el secreto para llegar a tener una relación de 42 Yo años? creo que lo más importante pasa por algo que se llama confianza, por una parte. Y también creo que una cuestión importante es ese gesto que siempre podemos darnos los dos, ¿verdad? No es una cuestión así aislada o de estar todo el tiempo a lo mejor distante. Uno siempre busca de alguna manera estar con su compañero, con su compañera. ¿De qué signo ella es, profe? Ella es de Tauro, es fuerte. Ah, sí, es muy bastante. fuerte. Tiene pinta bonita, No, pero... profe, de dominado, pues yo, ¿verdad? no, pero... Yo soy taurina Sí. también, así que le entiendo a tu señora, ya me imagino. Sí, señor, nomás tipo cuartel. No, así mismo, no hay otra opción allí, ¿verdad? Sí. Eso de tantear, discutir o ganarle yo en alguna Ella va a ganar situación, gana siempre. Ella va a ganar. Bueno, 40 años de mojar el surubí, dicen acá. Profe David, ¿qué hiciste tu UPD? Dice, por eso ya no se puede traer pantalón lila en el colegio, preguntan acá. No ser mi tanga, dice Suspiro. Y después de decir 42 años, dice, el mejor bloque, dicen acá. Bloque de UP. Gracias por una noche tan mágica, me volviste loca, profe, ñatora soy, dicen acá. Hola, profe, es muy mimitio con 14, p, dice acá, sensei, el último caraí, pona el profe, dice. Bueno, ese pico la endúa Kendry Lamar, dicen acá, supongo que es por la música, ¿verdad? Fabi no puede hablar con alguien sin preguntarle el signo, dice, mantenerte lejos de las mujeres que le gustan las jaulas y las cruces, dicen acá. Profe, es cierto que le falta cuartel a todo lo que van a pop art, dicen acá. Entonces, 42 años de relación, profe, es increíble. Sí. ¿Se sabe, se tiene información de cómo eran los guaraníes? ¿Tenían la poligamia o...? Miren que yo creo que tenemos que compartir algo muy importante, ¿verdad? Lo que es el amor es la esencia del universo, ¿verdad? O sea, nadie está exento a los efectos del amor, todo, de alguna manera sentimos. Obviamente a lo mejor las manifestaciones, las maneras de demostrar pueden ser distintas, pueden ser diferentes. Ellos, igual que nosotros, sienten esa atracción entre ellos y tienen una vida, digamos, de pareja larga, mucho tiempo vivir juntos. Raras veces se separan, ¿verdad? Ocurre como nos ocurre con nosotros. Y allí inclusive hay un hecho que yo creo que es bastante democrático, o por lo menos más democrático que en la sociedad occidental. Nosotros conocemos lo que comúnmente llamamos la poligamia, la relación de un hombre con varias mujeres. Y en el mundo indígena, en el mundo guaraní, existe lo que se llama la poliandría o poliandria, también le dicen de otra manera. Y es la relación de una mujer con varios hombres, pero por decisión de ella. En algún momento ella puede molestarse con su pareja habitual y entonces ¿qué hace? Lo echa, pero poco hábil. Y entonces viene el siguiente, siempre es como una relación de conocimiento con el que va a acompañarle en adelante. Y ese que viene tiene que hacerse responsable de lo que el otro dejó. Pero sí o sí hay que agarrar la paquetito y profe. Aloncito, digo, se diga. Aloncito. Famoso Aloncito, pero es una cuestión tan natural, tan normal, que ni siquiera llama la atención por aquello de decir, no, pero estos no son mis hijos, yo no tengo nada que ver. No, que está mal visto como por ahí la cultura actual. Eso también es una cuestión que yo creo que marca siempre una diferencia, el afecto que ellos tienen por sus criaturas, por sus hijos, ¿verdad? Las criaturas son, digamos, personas tan especiales en la vida de ellos que sienten un afecto y tienen un cuidado extremo con cada uno de ellos. Fíjense que también otra diferencia que se da, digamos, de ese tipo de sociedad con la nuestra, es que nosotros formalizamos todo el tema
del matrimonio, ¿verdad? Pasamos por el tema del casamiento, el matrimonio civil y luego el matrimonio religioso. ¿Tienen ceremonia ellos donde bendicen su amor o no? Ellos no, directamente es como que o el varón o la mujer, en este caso dicen, eligen la pareja y comienzan a convivir. ¿A qué edad más o menos ya podían casarse? Y desde muy temprano ya, ¿verdad? Normalmente algo que inclusive de antiguo, no solamente de ahora, me refiero ya a la humanidad en general, el hecho de la menstruación de la mujer ya marcaba, en este caso, claro, la posibilidad de que pudiera tener en este caso una pareja y comenzar a procrear. Profe, ¿y el hombre tenía que hablar sí o sí con el cacique o con el papá, en este caso de la mujer, o no? No existía tampoco eso. No, tanto como eso no, ¿verdad? En muchos casos, siempre así por una cuestión de formalidad también, pero en muchos casos no. De allí también una tradición que se arraigó por mucho tiempo en el Paraguay, hasta no hace mucho, y hasta me animaría a pensar que todavía en muchos lugares más distantes y digamos más alejados de esta realidad que vivimos, todavía se practica, que es casi aquello de tomar a la chica y llevarle, o canil a mitad cuñada. Tipo tabuja querana. Claro, tipo secuestro, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra, no quiero poner el sentido estricto de esa palabra como nosotros conocemos, pero es robar a la mujer y llevarla. De hecho, eso ya aparece, por ejemplo, en la famosa historia de Tabú y Queraná, ¿verdad? Cuando el Tabú rapta, dice la palabra en el libro de Narciso Recomán, a Queraná y le lleva consigo, ¿verdad? Bueno, hasta no hace mucho era así. Entonces, de allí también había toda una tradición de embarazar a la mujer y luego venir y bueno, allí ya no había ninguna otra opción para la familia. Claro, ya era jamantena. Embarazada y bueno, a partir de allí se desarrollaba la convivencia. Es lo que también en un sentido efectivo muchas veces acá solemos decir el amancebado, ¿verdad? El concubino, ¿verdad? Oña concubina, oña amancebágina, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuántas personas, cuántos hijos, hijas nacieron de una relación como esa? De mujeres que nunca pasaron por una iglesia, y voy a eso, a una iglesia y han sido padres extraordinarios, familias extraordinarias. Lo que también con esto quiero decir es que no necesariamente por haber formalizado en el papel y en la iglesia, bueno, que esa es una garantía de éxito para todos. Sin embargo, es un requisito hoy, pero más allá de eso, en un Paraguay muy tradicional, ese tipo de relaciones siempre existió, ¿verdad? Directamente lo que conocemos entonces como el concubinato o la expresión más tradicional en el interior, la gente dice en un tono así medio malvado, y eso es cuando dice cuaoña machorra, eso con la mujer, o por el nombre, cuaoña mocuñajina. También cuando quiere que les iba a suceder e inclusive todavía eso, insisto, podemos nosotros encontrar en muchos lugares como expresión de una manera de ser. Obviamente, como dije recién, la presencia del cristianismo, sobre todo el catolicismo, hizo que con gran medida eso se vaya cambiando, ¿verdad? O sea, la iglesia aportó, claro. No la iglesia, la religión. La religión, pero fíjense que tampoco eso fue ni es una garantía de éxito en todos los casos, ¿verdad? Hoy nosotros asistimos a circunstancias así tan cotidianas donde la gente se casa con toda la formalidad y poco tiempo después, por alguna circunstancia, termina todo. Yo quiero saber si existió en algún momento el famoso cortejo, como ahora decimos, bueno, el hombre le lleva flores o le lleva chocolate, el hombre guaraní hacía algún tipo de ofrenda o regalo, mejor dicho, a la mujer para cortejarla o no, o es más frío en ese sentido. En realidad los dos en ese sentido no tuvieron o no tienen ese tipo. Hoy obviamente ya con la influencia nuestra vamos a encontrar eso, vamos a encontrar a muchos jóvenes indígenas con comportamientos totalmente occidentales como los nuestros, pero sin embargo, en el caso que estás diciendo ahora, mirando hacia atrás, ese tipo de tratos, de detalles no se daban de la manera que nosotros lo hacemos, por ejemplo. Capaz que
y uno va a preguntar, pero eso no es un regalo, ¿verdad? Un presente pudiera ser en una de esas algún animalito. Una pesca, algo. Y algo de eso que uno le trae, pero es con afecto, Pero ¿verdad? eran de ver también el poder adquisitivo en el sentido, ¿verdad? Sí, poder adquisitivo para no, pero sí tenía, ¿qué tenían los guaraníes para ofrecer en el sentido? Pero luego, porque no había ni vaca cuando eso, o sea, no había vaca. Más antiguamente, una manera de reconocer digamos, el estatus social del varón, sobre todo, era por una especie de bobby o collar, bobby se le llamaba, donde, por ejemplo, lo que se demostraba era su capacidad de buen cazador. Entonces, él, de los animales, las presas que cazaba, acostumbraba a sacarle uno de los dientes y adjuntarle acá a su... Cuanto más dientes, era más visto socialmente, era mejor ponderado. La fuerza era más O sea que no iba a faltar comida en la casa porque él era un proveedor. Sí. Y lo otro que muy recientemente se hizo costumbre entre ellos, hizo el dinero, ¿verdad? La compra y la venta. Fíjense que entre ellos siempre existió y todavía existe y es un concepto, yo suelo decir, un comunismo natural, esencial, que no es un comunismo doctrinario, como hoy conocemos de Carlos Marx y de otros, sino que ellos por naturaleza tienen todo en el medio y nos piden permiso, por eso es que la palabra permiso, así como conocemos el castellano, no existe en guaraní. Hoy inventamos algo para tener el permiso, digamos, occidental en el guaraní. ¿Cómo se dice permiso guaraní? Ni dicen permiso ni dicen por favor. Nosotros decimos icatuba, esa terminación, nada más o menos por favor, ¿verdad? Bueno, pero el hecho de que, por ejemplo, solo recordar un caso tan interesante para mí, que estando una vez en una visita a una comunidad indígena, la choza, el tapí que ellos le dicen, casi enfrente a eso, un costadito, medio metro, estaba el líder, un gurubishá, y al lado yo, estábamos hablando. Y allí, pero pegado, pongan ustedes 30 centímetros, 50 máximo de la choza, una planta pequeña de naranjo, ¿verdad? Con frutos pero recién madurados, espectacular estaba eso. Y estaba lleno, uno de esos naranjos chiquitos. Yo estaba hablando con él y en una de esas del revoco veo que alguien venía hacia nosotros. Y disimuladamente era un muchacho, un joven. Se acerca, él venía de una cierta distancia, se acerca, pasa, ni buen día, ni buenas tardes, ni permiso, ni por favor, toma una, dos, tres frutas y se manda a mudar. Cuando se fue ya un buen trayecto, entonces yo paré la conversación con él y le digo yo, vale, peale, y me dice, vale, pero ahora no me nos cuando que no viene el permiso. Y me dice, pues le da pegalla, por más. Si era yo iba a hacer otra cosa, que salía así, pagate, mejor. Y ¿qué sale? Él me dice, se naranja, me dice. Apenas de naranja, le digo. Apenas nada, porque cuando hablan de tapín, apenas de naranja, no, pero anda diciendo a él. La dice, vamos a ver, da igual, entonces, que todo lo que está en el mundo natural es de todos. Claro. En ese sentido es el comunismo. Nadie es dueño de nada. Ni la tierra es nuestra porque nosotros no somos para acá. Las plantas, sí, las plantas y los animales tampoco son nuestros. Nosotros somos los transeúntes. Todo esto queda y ellos siempre dicen que tenemos que dejar lo que hay en el entorno, usar conscientemente y dejar esto a los que vienen después. O sea, tipo, podés usar pero reponer. Reponer. Sin falta, en este caso, inclusive esa es la razón, Fabi, por la cual ellos no alteran la naturaleza. Nosotros somos los que después comenzamos a cultivar y plantar. ¿Qué es lo que ellos tradicionalmente hacían? Cosa imposible, ¿verdad? Pero siempre estuvieron viviendo al costado de un curso de agua, río, arroyo, lo que sea, y allí aprovechaban, allí tenían la pesca, que era lo único que básicamente ellos consumían de carne, tenían los frutos y la miel y el agua. Entonces, y el agua en los arroyos, como agua que corre, ¿verdad? Tenía tres finalidades: para beber, para bañarse y para pescar. Esas eran las grandes finalidades. ¿Y qué pasaba cuando el medio se agotaba? Se mudaban. Y se volvía a agotar y se volvían a mudar. Por eso que ellos, el tiempo que se recupere ese lugar. Exactamente. Y por esas razones que ellos tampoco nunca fueron materialistas en el sentido de tener cosas, ¿verdad? Yo suelo decirle a la gente, por mucho tiempo viví en casa de alquiler y cada vez que me mudaba tenía que llevar un montón de cosas, hasta la latita esa de leche que venía antes y bueno, y alzaba igual llevaba.
eso es imposible. Ellos lo que hacen es llevar sus tembipurú. Tembí es la persona y purú es lo que usa la persona. Ah, tembi. Tembipurú, lo que usa. De allí, tembí significa persona. Uno dice temiandú, temí es la persona, andú es lo que siente una persona. O digo tembí cuá, y cuá es saber, y tembí es la persona, lo que sabe una persona. En este caso, el tembipurú, lo que usa una persona. Y allí estaban sus instrumentos básicos. Que podían llevar del agua, una canoa que tenían, y llegaban a un lugar, cortaban las ramas, lavaban, ponían un techo y nuevamente habitaban el lugar. Es que nunca tuvieron un concepto material. Por eso es que cuando estuvieron acá los misioneros y le obligaron a ellos a construir lo que hoy conocemos como las misiones, o para mí hasta no hace mucho eran las ruinas. Estas ruinas eran de piedra, fueron construidas por ellos. ¿Qué pasó cuando los jesuitas en particular se retiraron de esta zona? 150 años pasaron de esto. Entre que vinieron y se retiraron 6 generaciones de 25 años. ¿Qué pasó? Lo lógico hubiera dicho, unas casas de piedra, cómodas. Me quedo acá. Me tendría que quedar allí. ¿Qué pasó con ellos? Volvieron todos al monte. Ellos siempre fueron del monte y entonces esos lugares que construyeron nunca más fueron habitados y se convirtieron en ruinas. Increíble. Yo no sé si le tengo todavía una partecita aquí. Quería mostrarle unos pensamientos de sus traducciones a guaraní. No sé. Sí, por favor. Si me dijiste que ya enviaste la producción. Sí, le pasé. Voy a leer mientras acá un ratito. Si preparan por favor las imágenes que envió el profesor. Dice que es Ñembuatí, profe. Dicen acá. Ñembuatí. Ahí hay que distinguir entre Ñembuatí y Bareá. El Ñembuatí significa es como el equivalente a... Salirse. Sentir eso. O dejar, es como esa sensación inicial que tenemos de algo. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a tener hambre, pero cuando ya el hambre subió de tono, es la diferencia. Los dos significan finalmente hambre, ¿verdad? Pero Ñembuatí también es lo mismo. Sí, Ñembuatí y Bareá serían como sinónimos. No, pero por eso Ñembuatí puede decir. Ah, Ñembuatí. Ñembuatí es juntarse. No, pero está con I. Ñembuatí, dice, no sé si escribió mal. Y habrá escrito mal. Porque Ñembuatí es juntarse. Es juntarse. Sí. Tembireco sería lo que tiene una persona entonces. No, Tembireco es el que tiene vida. El ser humano que tiene vida. Tecoco es vida. Por eso se dice Tembireco. Tembireco, claro. Porque se pronuncia mal Tembireco, te dice Tembireco. En guaraní tenemos algo muy particular que no tiene castellano, que son las palabras que se llaman triformes. Por ejemplo, yo digo tesar, esa, esa. Sí. Cuando yo voy a indicar mi ojo o tu ojo, voy a decir cereza, dereza, uso la R. Pero cuando voy a referirme a los ojos de ella, su, cuando voy a decir su, digo esa. Allí ya no digo iresa, no voy a decir iresa por ahí, digo esa por ahí. Y cuando yo me refiero a Dora, voy a decir, usando un D, dereza por ahí, digo, dereza por ahí. Y cuando yo quiero referirme a algo en forma general, sin indicar posesión, uso la T. Digo, te sacuera, oye bien, oye, sale, cógese. Todos los ojos le miraban. Exacto. La misma cosa de tobar, o bajo, va, tetimar, y en este caso, cuando nosotros nos referimos a ciertas palabras, vamos a encontrar que tienen de forma práctica. Lo mismo con algunas que empiezan en O, por ejemplo, hoga, roga, hoga. Deroga, deroga, hoga. Sí. Ñan deroga, nuestra casa. Y hoga, cuera, oñaco, ape, fulano, las casas. Cuando voy a decir las, significa algo decir hoga, cuera. Hoga, cuera, oñaco, ape, fulano, esa es una característica que tiene el guaraní con respecto a... Acá pusieron un ejemplo simple, pero que sería temor en voz. Ah, también. Y va a ocurrir con la contraparte también, ¿verdad? Sacándole ese matiz así de grosero en una parte del cuerpo humano, así temor en voz, o tacó, bracó, jacó, ¿verdad? Sí. Y es normal, profe, ¿qué dice? Oñamachorrap. Dice, mi abuelo usan esa palabra para referirse a un animal que ya no puede tener cría, no por una persona en unión de hecho, dice. También, allí caemos en lo que en más de una ocasión explicamos acá, que las palabras son polisémicas, tienen más de un significado dependiendo del contexto en el cual se usa. Profe, ¿cuántas tribus aborígenes hay en Paraguay actualmente? Pregunta. 140.000 son los nativos censados últimamente y están divididos en 17 naciones. De las 17 naciones, 6 hablan guaraní. Y las demás naciones hablan otros idiomas que son tan diferentes al guaraní como decir el guaraní chino. Y muchos que están por perder también, tampoco lo que hablan.
pero lo más terrible, eso, nosotros tenemos etnias, comunidades, naciones, en realidad son naciones, en un sentido así despectivo, nomás decimos etnia, ¿verdad? Pero no tenemos el caso de naciones que hoy tienen 140 últimos habitantes, y 140 caben en este lugar, y sobra. Eso es todo lo que restan, inclusive con el agravante de que algunas de estas ya dejaron de procrearse por aquello de que ellos consideran que ya no pueden seguir viviendo por las condiciones implacables del medio. En las zonas del norte, si hoy soportamos acá más de 40 grados, imagínense lo que es 50, 55 grados, sin agua, sin nada que comer. Sin condiciones dignas. Es lo peor que hay. Entonces, inclusive, para aquellos que no saben, muchas de estas comunidades están muy alejadas de las costas del río Paraguay, por ejemplo, y ellos hacen una salida furtiva, arriesgando sus vidas, porque esos son territorios que están controlados, donde tienen que llegar hasta la costa del río, tomar el agua y volver. Y eso que hacen más o menos en 4 o 5 horas de viaje, y vienen con una cantidad ínfima de agua. O sea, para nada es agradable la situación que viven ellos. Son 140.000 últimas personas las que forman parte de las comunidades nativas, que son originarias de Paraguay. Acá preguntan algo, si por ahí tenés el dato, y cierto, yo ya he escuchado, dice, profe, ¿por qué en muchas polcas se dice Sheshina? Sheshina es una forma de referirse a las mujeres, que corresponde a más o menos 1900, antes de la guerra del Chaco inclusive. Ajama Sheshina es una canción muy conocida y que también se conoce como Ser la Reina. Y de las dos maneras son expresiones que se usaban antiguamente para referirse a la mujer. No tiene un significado específico. ¿Qué es Güero Jorí, profe? Güero Jorí, a ver un poquitito, apreciar, valorar. Torí, Rorí, Jorí, cuidar, porque tipo, mamá, por ejemplo, ahora te irle se planta, dice, por ejemplo, tipo demasiado cuida, como que le gusta. Le quiere mucho, significa, está vinculado al afecto. Sí, es algo afectivo. Sí. Es como que le mima. Inclusive, por ejemplo, es muy común hoy utilizar eso para referirse justamente a la alegría, al afecto que uno puede tener con respecto a Güero Jorí, cómo aprecio, cómo valoro, cómo me gusta este encuentro, por ejemplo. Vos sos la planta más linda de tu mamá, le preguntan. Esa tribu de Capiatá muy cogidos son, dice, ojalá desaparezcan, dice. No, son oro, oto, o, dice. Profe, en realidad esa es una palabra interesante, tiene 4 formas, se dice to, oro, o, so, o. Tiene una forma más, se le llama cuatriforme, son muy pocas las palabras como, son 2 o 3 nomás. Oro, y so, o. Toola, Sí. so-o de carne, Sí. después ho'opona cuando tiene Sí. así buena cantidad de carne, Sí. y después ¿qué me falta? Y to, oro, o, y so, o. Sí. Está bien. No sé cuál me falta. Pero acá querían saber si es que podés recordarnos qué era que significaba Kundu y qué significa también Kukuo. Kini es el locote nuestro. Y como no sé, los españoles no podían pronunciar la I, o sea, voy a ser más claro, la I no existe en el castellano, existe la I con un sonido más próximo. Entonces se produjo algo que se llama un acomodamiento, hasta donde le dio el cuero, el español le salió I, y mucho menos la I nasal, pues I es la segunda I. Y allí entonces quedó en I. Y como yo sé que es nasal por la terminación de, que les había explicado, cuando una palabra es oral yo utilizo T, y digo acoba T. Pero cuando una palabra es nasal, utilizo T, y le puse el ejemplo de ñaná. Ñ y N son nasales. Entonces en ese caso no dice ñana, te dice ñana, decimos ñanandé. Y acá por eso quedó en Quindi, lo que alguna vez fue Quindi. Insisto en recordarles que los lugares tienen el nombre de algún elemento natural más abundante. En este caso, ¿qué es lo que abundaba allí? Y era justamente el quinquín, la planta del quinquín, el locote nuestro, ese tradicional. Y Kikiró tiene que ver también con una planta que abundaba en el lugar. Pero después se asoció eso con el nombre de un cacique, de un gurubishá. En realidad los guaraníes usan mucho la palabra gurubishá, poco menos que cacique. Cacique usan más en el Chaco. Perdón, profe, te interrumpí. Baeje dice Lambatovi. Batoví es primero que nada un lugar acá, más de uno en realidad, que se llama Batoví, y se refiere a las hojas que van cayendo cuando, por ejemplo, llega el otoño.
y se junta Hojarasca. esa hojarasca allí en los alrededores. Eso es un batuí. ¿Qué abunda en Areguá? Dice Luque va a cambiar su nombre a Motochorro entonces. Dice, Fabi, esto, hola, preguntan. ¿Por qué no, Ginny, por qué no hablan en este bloque de Cheto? Dice, ¿por qué si señor es Caraí, señora es cuñá Caraí? Por la cuestión que le expliqué, en realidad Caraí en origen significa tener derechos. El indígena le dice al niño, una vez que ya pasó a integrarse la comunidad social y poder desarrollar alguna actividad, se le dice Caraí. Y la mujer es cuñá Caraí. Como También pertenencia. no, en realidad un niño que ya puede hacer actividad dentro de la sociedad, hacer lo que hacen los adultos, ¿verdad? Se le designa para ciertas actividades que los demás niños todavía no pueden hacer, hasta que se les ponga a los varones el tembetá y a las mujeres el nambishaí. Namishaí. Namishaí viene de allí, pues nambishaí. Y que eso uno identifica a la mujer que ya tiene entonces funciones de adultos en una sociedad, claro, adaptadas a su edad. Esa misma palabra fue la que les decía, tomó la iglesia en ese mismo sentido para decir Caraí al autismo. De allí que hoy no importa que sea, claro, no importa que sea varón o mujer, yo si le veo a una niña, le voy a preguntarle a la mamá o los papás, permita coña y Caraíma. Y allí no le estoy diciendo, esa niña ya sería una redundancia, señor. Es como que ya está habilitada, claro, para tener sus ejercer su derecho cristiano. Ya, que por ejemplo, el que está bautizado y Caraíba, entonces va a poder hacer su primera comunión, se va a poder casar, va a recibir la extremaunción, todo. Si no está, que es lo primero que le pide a un sacerdote a una persona que hace su primera comunión. ¿Y no te bautizaste? Y todavía no, bueno, bautizarte primero y después hacer la primera. Apenas y Caraíba, hágale y Caraíba y se habla. Sí, y Caraíba. Bueno, pero tenemos la foto, envíate ya la foto, profe. Ya le pasé la verdad. Laura, por allí tiene... ¿tenés la foto que te envió el profe? Tiene. Ahí está. ¿Podemos poner, por favor, una muñequita sacudiente? Ya me podemos. Ya puedo más. A ver si... No, ahí está. Ya se coin sería 14. Dice Oyo Haijúa Ara. Oyo Haijúa. Allí está un error muy común. La gente dice Emboraijú. Es Emboraijú. Haijú es la palabra. Bueno. Y después teníamos unas frases allí que... No sé si es que... Allí está. Pablo Neruda, en un beso sabrás todo lo que he callado. Peteíñez estume, reicoata o pamba, e agüero que venía, pues. Después, a ver un poco si tenemos... Allí está. Gustavo Adolfo Becker, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Peteíma N, Ameta Debe Ibora es mundo. Peteí Pocavire Ibaga, Peteíñez Eture, Senda y Coay, Ba Epa, Ame Ecoan Debe, Peteíñez Eture. Yo no sabía que el mundo se decía Ibora. Una palabra muy antigua, no hay ningún invento de eso. A ver si tenemos una más. John Lennon. He experimentado de todo y puedo asegurar que no hay nada mejor que estar en los brazos de la persona que amas. Asamo Pamba Aja Ecoande y Purijamba Ebe, Ombo Yoyaba, Nimbora y Juyara Yibaku Nukume. ¡Eita, profesor David Galeano! Ese está muy bueno. ¡Qué genial y qué creativo! Te quiero, profe guaraní. Lo que tratamos siempre de hacer con esto también es mostrar la capacidad que tiene el idioma, porque muchas veces la gente dice, ¿será que podemos decir? Y se puede, ¿verdad? Y hasta suena lindo. Hay una cantidad de estas que tenemos ya traducidas. Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habitan dos cuerpos. Espectacular. Mora el jupenico o IPTI anga añú, oikoa mocoite te pipe. Tete, cuerpo. Marco Tulio Cicerón dice, nada es difícil para el que ama. Leiporiba ella tu uva, o por ojecuba penguana. Qué lindo. Mira, Marco Sí. Tulio Sentió. Y este un poco más largo, Gustavo Adolfo Becker. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, pero podrá la muerte cubrirme con su fúnebre de crespón
pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Araí y Catú anta pieite cuaraquipe, y Catú para y ca peteite sapirime, para es el mar, y ca secarse, y Catú pe y bora yocoja, a ita en ripu, canguimisha, o paite va euyehucoa, y Catú mano, xago y pe y san, y sane con el crepón, y sane on hume, anga que tú araca si vipe, do huemo hay en emborajú ratarende. El fuego de tu amor. El fuego de tu amor, sí. La llama de tu La llama. amor. En el cielo escogí una estrella, en el jardín escogí una flor, en la tierra te escogí a ti para ser mi gran amor. Y vaya ahí por la boca te invita, y vos te tipe y por la boca te invita, y voy a peari, por la boca debe, a Ejanma, se emborajú ya la mí. Me gusta la misma vez que estamos escuchando Pericón. Bueno, lo que se amó con el alma no lo puede arrancar ningún olvido. Ya jacoña ne angan vitetepe, dai catui o japo o hoy mena sarai. Y bueno. Ese último, profesor. Dale, ese último. Gabriela Mistral. El amor es paciente, es bondadoso, nunca envidia y tampoco presume. No es orgulloso, no es indecente, no es egoísta ni es interesado. No se molesta fácilmente, no suele grabar todos los errores. El amor no toma placer en el mal, pero se alegra con la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre ilusiona y nunca jamás se vence. El amor nunca falla. Único Josá, y Josá es que tiene larga vida. Josangá y Marangatú, Aracaebe, da Hipotagiri, do Yeyapoy, do Yejeco Yerobui, no se manda la parte, no es orgulloso. Da Jecoqui ay, da Entesei, Anaimba Epotai, da Iposireiri, Naimandu Ayepi Yeyavire, Morejungo, Daibiga Paimba Ebe y Bahía, Amba Enitewa, Ombovi Arasashupe, Morejungo Tapi, Teoñangarecoñan de Acointe Yerovia, Acointe Ecope, Eco, Quepegua, Araca de Veno Ñemei, Morejungo, Araca de Veno Yaví. Perdón, profe, voy a aplaudir, pero ¿qué es tapiaite? Tapiaite de siempre, por toda la vida. Ay, por eso Tapiaite. porque dice tapiá. Sí, no, tapiá es una cosa y este es tapiá. Tapiaite se la tapiaite. ¿Y por qué se dice tapiá? ¿Qué es tapiá? Tapiá son los testículos. Ah, Y también se asocia obviamente con... también, También, tapiá, triforme. Ahí está. Qué grande, un aplauso por favor. Y Cucuma, profe Plantón 200 antes de Cristo, dice, el amor es mi paloite, que abundaba en Areguá, preguntan cada rato, ¿por qué Areguaje? Ariguá es el nombre que Ariguá. en el libro de Narciso Recolmán se menciona a Ariguá como el paraíso terrenal, donde justamente en cuestiones de amor, ¿verdad? En el sol vivía Tupán, la luna Yacé, Aracé, ellos se enamoran, se casan y bajan a la tierra a Ariguá, que se convirtió en el paraíso terrenal. Se refiere a Aria la altura. Por eso es la ciudad mística. Claro, de allí inclusive es que se hace la referencia a toda la descendencia que va a venir, Upaé, Sipaé, todos nacieron allí, en esta leyenda de Narciso Recolmán. Mi vecino también están viendo el programa, había sido desde hace rato, ya están aplaudiendo, dicen acá. Pequeña pendele cuapa, maceta enterovea, my friend, dice, pero ¿por qué? Hola Charmo, Paraguay creo que significa agua que fluye, dicen acá. Agua del mar que desapareció, el río del mar que desapareció. Ellos con de Ranicán, de Maimimos, Levailluru, Canaleta, Trao, Guazú, Camello, Alejandro Coelho, dice. Lean ustedes que loco, el profe está esforzando, dice. Gracias, profe, me iba a rendir, pero me devolviste las ganas de pelear otra vez. Dice, Daipori, Icatú, Oyocata, de Tevi, Michichi, amor, dice. Profe, ¿qué significa Paraguay? Esa frase voy a aplicar hoy con mi vecina, dice, me encantan los fondos de las imágenes. ¿Cómo se llamaría en guaraní la zona de Cuatro Mojones donde abundan las putiquis? Dice, profesor, mi ídolo. Cuatro Mojones y Saté, no se olvide. Saté, Mojón. Ok, ¿cómo extraño este popi que lo olviden de esta poesía? Dice, Rose, Handa y Catui.
García Márquez, dice. Se ve que el profe le apasiona su trabajo, dice. ¿De dónde viene el te diré? ¿Qué significa Paraguay? Profe, por vos dejo las drogas. Profe, ¿cómo puedo ser tu discípulo? Profe, ¿qué podría significar Socorendará Landerobá? Siempre me dicen. Pobre inocente. O me ende Cheboa, dice, profe, soy el mejor que le pasó a Gen, dicen acá. Te quiero mucho, profe, dice. Y profe, ¿qué eres Payaguá? Dicen acá. Sí. Paraguay no es una comunidad indígena que después nosotros le aplicamos acá a varias cosas. Entre ellos, por ejemplo, acá en Emboscada existe un lugar, una compañía que se llama Minas, donde ellos hacen el Paraguay Mondé, una tradición que se hace el 24 de julio, el día de San Francisco Solano. Y Paraguay también nosotros le aplicamos el nombre de Paraguay Mascada, ¿verdad? Como refiriéndonos a la comida que tenían los Paraguay. Genial. Profe, gracias por venir, espero saluda a tu señora. Gracias. ¿No vas a viajar mañana? No, ahora me quedo unos cuantos días por acá. Bien, tendré que quedarte porque Es que le son prometí fechas a la hora de llegar sensibles. hasta la semana que viene en el día habitual. Sí, por favor. Está en clase ya, profe. Putanita. Gracias por venir, profe. Gracias por traer la A ustedes. poesía, me parece genial. A ustedes. Así que quédate porque va a haber bocadito si Muy querés bien. picar algo, ¿está bien? ¿Qué Gracias. tenemos primero? ¿Qué tenés? Perdón.